Estábamos escuchando a María Liz de Ramón Ayala, el cosechero, para recibir a nuestro amigo Horacio Robelli. Queridos amigos, muchísimas gracias. Esa bellísima creación de Ramón Ayala. Una parte de la canción dice claramente que se ve de Barranquera, que vuelve de Corrientes, dice: de Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, que Barranquera es el puerto del Chaco. Yo hice al revés, porque venía de Tucumán y pasé de Barranqueras a Corrientes. Después sí, pero pasamos por el puente General Belgrano, que lo hicimos a pata. Hermoso ese lugar, hermosa esa gente, hermosa esa conciencia nacional y ese pueblo que cosecha el algodón. No, ¿Cómo yo andamos, me querido salí Daniel? un poquito del tango, pero me pareció que te iba a gustar, porque es una Seguro. canción que hace... Tengo otra preparada para el miércoles, para el lunes que viene, también un chamamé, Bueno, más crítico social que este todavía. Este es una descripción, pero de alguna manera crítico también. Que ya te crítico también, imaginarás decía cuál Ramón es. Ayala. Sí, me imagino que debe ser ese que dice: no anhelan más que eso existir, el Cholo Aguirre. Siglos recorriendo sin cuarteles, trasnochados espineles encarnados con patín. No, no sé, ¿Ese es? no lo conozco ese. Ese del Cholo Aguirre, Cholo Aguirre, vamos a poner. Cholo Aguirre. gran compositor. Bueno. Ese famoso dice: que no conoce Corrientes, no conoce mi país. Ese es el chamamé del Cholo Aguirre. Pero la Mira. primera parte dice claramente de que no anhelan más que su existir. Grande. Eso, Ramón Ayala, el Cholo Aguirre, grandes poetas que tiene nuestro país, en este caso el litoral nuestro, que tiene nuestro país, que describen la realidad, los que siempre viven del trabajo. Muy bien. Sí, bueno, es otro, pero también habla del trabajo muy duro que es sometida la peonada ya de El Mensú, Corrientes. El Mensú, ese, el Mensú, claro, me imaginé, el el Mensú, Mensú, también de misión. también. Escuchame, Horacio, yo estuve acá anotando vos, para pedirte que lo expliques, lo puse como si combo para endeudar al país, saquear sus activos y malvender sus recursos naturales. ¿Y quién integra ese Y tal combo? cual. Milei Mira, subordinado a los funcionarios del capital financiero internacional, las altas tasas de interés, el retraso cambiario, el carry trade o bicicleta financiera y el contado con liquidación. Bueno, este combo, que estos son los títulos, te pido que nos expliques a nosotros, a la audiencia, cómo está funcionando, que viene funcionando hace un año y medio y en qué situación se encuentra el combo. Yo le he llamado, que es este combo que acabo de decir, le puse de nombre un dolarducto de Buenos Aires a Manhattan. perfecto, y la verdad. Y están haciendo eso, ahora se están pasando a dólares en forma estrepitosa porque el estado de este combo es terminal. El estado de ese combo terminal. Voy a empezar por el final, que no es muy didáctico. Este año, en realidad hasta enero, porque en el vencimiento fuerte de enero, hay que pagar 8.100 millones de dólares. 8.100 millones de dólares hay que pagar hasta enero del 2026. Desde hoy, 15 de septiembre del 2025, hasta la deuda en dólares, no estoy contando la deuda en pesos, que es mucho mayor. La deuda en dólares hay que pagar 8.100 millones de dólares. Y el Banco Central, que tenía reservas del Tesoro de la Nación, plata del Tesoro de la Nación, había empezado con unos 1.500 millones de dólares, no deben quedar ni siquiera 900 millones de dólares, no tiene para pagar. O sea, legalmente, el Tesoro de la Nación no tiene plata, no tiene dólares ahora, no llegar, y estoy exagerando porque tienen menos plata. No deben llegar a 900 millones de dólares con todos los millones de dólares que estuvieron vendiendo la semana pasada y la anterior, las 2 semanas últimas. Después del 7 de septiembre. Desde el lunes 8 de septiembre derraparon y deben haber perdido no menos 600, 700 millones de dólares. Bueno, esa venta que hicieron, tienen que afrontar con esa plata 8.100 millones de dólares si no están. 8.100 millones, deben estar faltando 7.300 millones de dólares. No es nada. 7.300 millones de dólares, con lo que viene del vencimiento final. Este gobierno de Milei tiene vencimiento hasta diciembre del 2027, siempre en dólares, porque la deuda en pesos es otra manifestación, otro monto, muy superior a este. Vencen 34.200 millones de dólares. Por más que o el Fondo Monetario Internacional quiere volver a dar crédito, no le van a dar
34.200 millones de dólares para pagar los vencimientos acá. Esto se terminó. Nos dejan la deuda, los cristianos nos dejan la deuda, y por esa deuda que no vamos a pagar, porque obviamente se van a ir con una brutal devaluación de nuestra moneda, se van a ir con una brutal devaluación de nuestra moneda, entonces obviamente esa deuda nos van a decir que la paguemos con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas, que es el objetivo final de ese combo que bien describiste. Entonces, está en estado terminal, y ahora a los botes para ello. ¿Y quiénes se prenden esos botes? El capital financiero Manhattan apenas perdió el domingo 7 de septiembre. Caputo viajó el 9 de septiembre, el martes 9, a verse con Cristalina Georgieva, la actual director gerente del fondo, y pedirle que le deje utilizar los 14.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional para timbiarlo. No para timbiarlo. Si ya se los gastaron a esos, Horacio. Bueno, la plata es fungible. Teóricamente esa plata no la pueden tocar porque el estatuto del Fondo Monetario Internacional dice claramente, el artículo 6, inciso A del estatuto del Fondo Monetario Internacional, no se puede utilizar la plata del fondo para operaciones cambiarias. Pero, por supuesto que se lo gastaron, que no están. Pero yo te quiero decir que le va a pedir la autorización porque va a vestir otro santo para vestir a este, y va a juntar los 14.000 millones de dólares del fondo. El fondo, ¿qué le dijo? Los dólares no están, pero igualmente fue pedir autorización para gastarlo. ¿Por qué? Porque lo va a sacar a otro lado. Sería complejo contar todo esto, pero déjame te cuento lo siguiente. Cristalina Georgieva no le dijo que no, le dijo ni. ¿Por qué? Yo quiero recordarle a todos los oyentes que Larry Fink, que es el CEO, el administrador de BlackRock, que es el jefe de Caputo, conoció la Argentina a la mano del secretario de Finanzas de la Nación en octubre del 2016. Lo fue a buscar Luis Andrés Toto Caputo al Sheraton Hotel y lo llevó a la Rosada, había llegado a la madrugada, y lo llevó a la Rosada tipo mediodía a comer con Mauricio Macri en octubre del año 2016. Así se conocieron, fue la primera vez que Larry Fink vino a Argentina y fue como se conocieron físicamente Larry Fink y Macri, por más que habían hablado por teléfono, por internet, más allá de los videos filmaciones, se conocieron personalmente gracias al empleado de lujo que tiene en esta zona, tiene empleados en otro lado. Larry Fink, que es Luis Toto Caputo. Hoy Luis Toto Caputo le fue a pedir a Cristalina Georgieva, le dijo ni. ¿Por qué? Porque en octubre, recordemos todos que de julio a octubre del año 2018 tuvimos una brutal corrida cambiaria. El dólar estaba a menos de 20 pesos y pasó a los 40 pesos, creció más de un 100%. Como si ahora el dólar que está a 1.482 pesos se va a 3.500. Lo mismo pasó en ese momento. ¿Qué hizo Caputo? Caputo agarró los 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y lo vendió. Cuando la oposición se quejó de que había utilizado, se hizo una investigación de la deuda, una comisión bicameral en el Congreso de la Nación, Caputo ni se dignó a ir, mandó por escrito y prometía contestar por escrito, nunca contestó nada, nadie le reclamó nada. Caputo había violado un acuerdo internacional, porque nosotros al ser miembro del Fondo Monetario Internacional firmamos un acuerdo de cumplir con el estatuto del fondo. No lo cumplimos por él. Y cuando finalmente lo volvieron a reclamar al fondo, dicen, ustedes son un país soberano, ustedes tienen que jugarlo a Macri y a Caputo. Nosotros no tienen que decir nada, nosotros nos enteramos tarde. Y cuando nos enteramos, en ese momento la directora gerente era Christine Lagarde, le exigimos a Macri, le exigimos a Macri que le pida la renuncia, y así hizo. Ellos salvaron las papas, sabían que lo estaba vendiendo. ¿Por qué saben? Porque se lo vendés al mismo grupo que vinieron. Todo el capital que vino y que ganaron fortunas, tasa de más del 80% no en dólares, ahora se están yendo, y para irse necesitan esos 15.000 millones de dólares y más. Por eso está vendiendo dólares el Banco Central. Caputo y Bausili le venden a sus jefes, a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Franklin Templeton, a Gramercy, a Greylo, donde está trabajando Sergio Massa, están vendiendo los dólares, de los pocos dólares que nos quedan a nosotros. Por eso que no podemos pagar los vencimientos que tenemos de acá a enero de 8.200 millones de dólares, porque esos menos de 1.000 millones de dólares que quedan, yo creo que son un poco alrededor de más de 800, lo van a volver a vender también. Van a vender todo esto antes del 26 de octubre, delante de nuestros propios ojos. Entonces, el capital financiero que vino de la renta... ¿800 de qué son? Eran de que venía acumulando el tesoro supuestamente para pagar la deuda. 800... Vos venís acumulando. Tenían 1.500, habían declarado 1.500 millones de dólares de reservas del Tesoro de la Nación para pagar la deuda de los vencimientos. Sí. Vos tenés que pagar vencimientos.
o renovás, o te renuevan o pagas Pero no vencimiento. tienen nada. De 1.500 le quedaron 800 y tiene que pagar 8.000. El 10% tienen. Exactamente, por eso, exactamente. Están quebrados, por eso se están yendo. Saben que este gobierno, ellos pensaban, mirá lo que pensaban, son malas personas, pero encima cínicos. Ellos pensaban que iba a ganar Milei o que no iba a perder por mucho y que iban a poder, en vez de pagar, cuando vos no pagás, ¿cómo hace Japón? Japón y Estados Unidos son los principales deudores de la tierra. Renuevan, claro, a una tasa de interés 10 veces más baja de la que nos cobran a nosotros, o 15 veces más baja. Renuevan el crédito, bueno, está bien, no te pago, te renovadamente te pago tanto interés. Y pactan intereses de igual a igual. Japón y Estados Unidos. Nosotros nos imponen los intereses y no como ahora, ni siquiera con los intereses les sirve y dice, pagame, me quiero ir, pagame. Cada vencimiento se van a ir. No va a haber renovación. Vos cuando tenés una deuda, la renovás. Yo tuve muchas veces deuda y ¿cómo la renovás? Cada 180 días con tasa pactable cada 30 días. Esto que me decían a mí le hacen lo mismo a los países de desarrollo. Acá, a los países pobres y dependientes como nosotros, que ellos nos hacen pobres y dependientes, le exigen pagame. Como le exigen pagame, hay que pagar 8.200 millones de dólares. Vos dijiste bien, ¿y no lo van a renovar? No, nadie le va a querer renovar. Todo el mundo quiere salir de la Argentina. Hay pruebas evidentes. Si yo te dijera a vos que el Bonar vale la lámina de $600 y vos lo conseguís por menos de $41, valen el 40% de su valor. Todos los títulos derraparon. Entonces pasan a ser bonos basura como tantas veces nos ha pasado en nuestra historia. El riesgo país es enorme, no son solamente 2.200 puntos, son que nadie le quiere dar un crédito a la Argentina ni de casualidad y se quieren ir. Y Caputo, para cobrar la comisión, no solamente cobra la comisión cuando entra, sino cuando se van. Caputo, Bausili, José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, Vladimir Werner, el vicepresidente del Banco Central, y Pablo Kirchner, que son los 5 que viven en Nueva York, viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York y que trajeron el capital financiero para ponerlos como cabecera de playa a la invasión de ellos en nuestro país. Y están cumpliendo su papel de rajatabla. Se van a ir, la derrota estrepitosa del 26 de octubre va a ser como la de la provincia de Buenos Aires en todo el país. Se van a ir, Milei irá preso por su propia, por la estafa del Libra, por toda la barbaridad que hizo, para hacer uso y abuso de autoridad, etcétera, etcétera, va a ir preso, la hermana también por coimera, van a ir presos, pero Caputo y todos los equipos que desembarcó se van a ir forrados en plata. A los dueños de ellos le hicieron ganar muchísima plata y la pagamos nosotros todos los días. Me dejá decir Nadie dice nada. Sí. Una cosa de uno que no sabe nada de economía, en este caso yo, pero a mí me parece que esto a nivel de gobierno se maneja así. El que se queda con la torta de los argentinos, el que se queda con la torta son el Capital Financiero Internacional, BlackRock y todas las empresas que vos nombrás siempre. De los argentinos, el que saca la tajada mayor es, sin lugar a duda, Luis Caputo. El Toto Caputo, porque cobra las comisiones, porque bueno, le pagan bien para hacer este trabajo. Ahora, Karina Milei y Milei evidentemente son empleados de segunda, porque tienen que ratonear, o sea, hacer estos robos hormiga, como el de Libra, como el 3%, digamos, roban en la caja chica, que es la que saltó en este caso y los desprestigió. Pero el gran ladrón entre los argentinos es el Toto Caputo. Estoy muy equivocado. Seguro, es el empleado, no, tal cual, es el empleado es la cabeza de playa de la invasión del capital financiero en Argentina. Siempre lo fue. Caputo cobra comisión, es un empleado de BlackRock. De argentino no tiene nada. Tendría que estar preso por delincuente. Sin embargo, va a estar, es más, seguramente que después va a ser el director gerente del Fondo Monetario Internacional, lo que quiera ir él. O irá a gozar de lo banavido en los años que le queda de vida. No sé los qué hará. Milei son unos perejiles, los hermanos Milei son unos perejiles, pero lo usaron porque este pueblo de idiotas que lo votó, no todo el pueblo, los idiotas que lo votaron. No piensan por sí mismos y lo votaron a este idiota y estamos pagando esta consecuencia. O sea, ellos usufructan. Sí, no, termina. Sí. Ellos usufructan de la estupidez del pueblo argentino, pero no solamente de lo que lo votaron, sino también de la clase dominante nuestra, de los Pablo Roca, de los Eduardo Urnequian, de los Héctor Manieto, de los Pagani, de los Pérez Compán, de los Blaquier, de los Rogio. Todos ellos hoy se abroquelan en la Fundación Mediterránea y todos ellos impulsan el grupo de las 6 provincias, que se llaman Provincias Unidas. ¿Sabes el pedido que le hicieron a Milei?
seguro de cambio. Te resulta historia conocida, vos y yo somos viejos, pero los jóvenes que me están escuchando no saben. Lo mismo que hizo Cavallo, que era el director del IERAL, el Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea. Lo mismo que Felipe Cavallo estuvo 49 días para... Hola, Horacio. Hola. ¿Me está escuchando? Danilo Pastore, ministro de Economía, para implementar el seguro de cambio. ¿Podés repetir lo último esto de moneda, de seguro de cambio que no se escuchó? Claro. Voy a repetir todo de vuelta. La Fundación Mediterránea está detrás de Schiaretti, detrás de las 6 provincias que se llaman ahora Provincias Unidas. Estas 6 provincias le votaron todo a Milei, todo. La ley 2742, todo le votaron. Ahora se dan cuenta del error. Ahora Mañeto, ¿por qué? Porque Mañeto debe 1.245 millones de dólares. Si el dólar se evalúa, si el dólar se va a 6.000 pesos, quebró Clarín. El grupo, en realidad no es Clarín solo, porque es Clarín con su socio David Martínez, Telecom, le pidieron al capital financiero de Manhattan 1.245 millones de dólares. Ellos están endeudados en dólares. Pablo Roca es idiota, le debe plata, también pidió plata para quedarse en Vaca Muerta, tiene deuda en dólares. La familia los hijos de Edith Rodríguez Rey, la familia Poli, que son los dueños del Plus Petrol, sí, compraron 850 millones de dólares a ExxonMobil, pero están endeudados en dólares. Todos ellos están endeudados en dólares. La deuda en dólares, según la Bolsa de Comercio, según la Comisión Nacional de Valores, que fiscaliza la Bolsa de Comercio, la deuda en dólares de estas empresas argentinas supera los 23.000 millones de dólares. Una cosa es la deuda pública, la deuda privada son 23.000 millones de dólares. Decime si hasta acá se entiende lo que estoy contando. Sí, dale. Sumando la deuda de Mañeto, toda esta deuda suma 23.000, para ser más exacto, 23.115 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Deben a julio, al 31 de julio, por ahí en agosto no creo ya, pero hasta julio debían esa plata. ¿A quién se la deben? Al capital financiero de Manhattan. El capital financiero de Manhattan no solamente se quedó con los negocios, sino que los hizo endeudarse para participar sobre todo en Vaca Muerta y en otro... Hola, ¿me escuchás? No se cortó, ¿no? Sí, dale. No. En Vaca Muerta o en el caso Clarín, que se compró Movistar Telefónica Argentina. Esa deuda está en dólares. Si el dólar vuela por el aire, como va a volar, ellos tienen que pagar una deuda muchísimo mayor. Entonces, ¿qué hace la Fundación Mediterránea? Que es la que el sponsor de estas 6 provincias que se llaman Provincias Unidas. Sí. Provincias Unidas no, se llaman... sí, Provincias Unidas. Se llaman Provincias Unidas. Estos 6 gobernadores le fueron con un plan a Milei que instrumente nuevamente el seguro de cambio. El seguro de cambio que ellos van a pagar la deuda en pesos, ajustarles una tasa de interés que van a acordar ellos, y que le van a pasar la deuda en dólares al Estado argentino. O sea que no solamente esos hijos de, como son esos tipos, todos esos, y los delincuentes, los políticos y los gobernadores estos que responden a estos tipos, delincuentes todos, sino que no quieren salvar al país, quieren salvarte ellos. Ahora sí, una pregunta, porque se me ocurre por el monto que vos dijiste, 23.000 millones de dólares debe toda esta gente. Sí. Exacto. En primera instancia no debe tener nada que ver, pero por el monto, vos acá en la nota que hiciste en El cohete a la luna, hacés un cuadro de los ingresos y egresos de dólares. Superávit comercial... ¿Del Estado? Sí, del Estado. ¿Del Estado? Del Estado. 22.600... Bueno, exacto. Después de ampliación... Suman 65.000 millones de dólares. 65. Ingresaron con estos hijos de... Y bueno, de ahí ingresaron 65 millones de dólares. Se gastaron 19 para pagar reservas internacionales. Deuda. O aumentaron las reservas internacionales, 19. Sí. Y quedan 46. De esos 46 vos le decís que más o menos por intereses y otros pagos se pueden haber ido unos 20 y pico. Pero quedan 25.000 millones de dólares que no se sabe dónde fueron. ¿A dónde fueron esos? Eso es el Estado. Y se lo llevó Caputo. Caputo lo instrumentó a sus jefes, ya de lo que trajeron. Y si ganaron, trajeron plata. Está bien, trajeron casi 90.000 millones de dólares. Pero ganaron el 80% de interés. O sea que parte de ese capital ya se lo llevaron. Se llevaron ya 25.000 millones. Pero nos empujan por todos lados. 25.000 millones de dólares acá. 23.000 millones de dólares que lo van con el seguro de cambio. Los 23.000 de los privados todavía no lo pasaron. Una propuesta, la Fundación... Todavía no fue avalado eso. Todavía
No es Caballo con la dictadura militar que lo impone. Esos 25.000 millones de dólares, perdón, esos 23.115 millones de dólares que deben las empresas privadas, es la propuesta de esas empresas al gobierno de Milei para que ellos también se salven de la crisis. Todos se preparan para la devaluación. Sí. Te entendí. Por eso quieren pasarla a pesos y que la deuda en dólares le quede al Estado Nacional, o sea, a todos nosotros. Exactamente. Esa es la jugada. Esto es toda la vocación patriótica de Schiaretti y esa manga de delincuentes, que son políticos corruptos, banales, que responden a los grandes empresarios del país. Te voy a hacer una pregunta difícil. Vos que tenés alguna llegada a dirigente del peronismo progresista, ¿vos ves a alguien de ese sector político con el coraje y las bolas y los ovarios y lo que haya que tener para enfrentar toda esta situación? Bueno, los que yo tengo contacto, que es el gringo Héctor Amichetti, seguro, pero el sindicato de gráficos es muy pequeño con respecto a toda la CGT, solamente con el mundo de la CGT. Amichetti es el corrupto. Bueno, un tipo muy humilde, Amichetti. La otra vez estuve con él. Yo pensé pero me dijo que era el secretario general, pero hablamos, un tipo llano, no un tipo agrandado, me pareció un tipo muy sencillo. ¿Puede ser? Y por supuesto, pero ¿qué puede hacer ante el poder que tiene el resto de la CGT? No, te digo una cuestión personal, ¿no? Sí, no. El gringo Héctor Amichetti es un patriota y piensa lo mismo que vos y que yo y todo lo que defendemos del trabajo y la producción nacional. Pero es una ínfima minoría en la CGT. No tiene ni siquiera lugar en la mesa de conducción de la CGT. La mesa de la CGT están todos delincuentes que fueron a los 80 años de Clarín. Se sacaron fotos al lado de Pablo Roca. Pablo Roca cerraba el horno y ellos al lado de Pablo Roca como si fuera un gran empresario. Horacio, nos fuimos al carajo con la hora. Me quedó la columna de la compañera Silvia Visconti en el aire. Pero vamos a seguir con ese tema porque es lo que se viene. Una brutal corrida cambiaria, van a evaluar, van a saltar todo por el aire y tal vez sea antes del 26 de octubre. Bueno, buenísimo, Horacio.